Y hey, ¿qué onda, gente de YouTube? ¿Cómo están? Soy RGPro17. Ya no hace falta ni siquiera la introducción. Estamos de vuelta con un nuevo video para este canal, gente. Así es, como lo están leyendo en el título, por fin Calus regresa después de casi 3 años que se cumplen en este diciembre de 2022, que por suerte no fue así. Estamos con nuevas noticias, pero bueno, para recalcar los que no saben qué pasó con la situación actual, Calus tiene más de 2 años sin actualizar el juego. La última noticia que se llama Redactor SC en 26 de junio de 2020, que ahorita la estarán viendo justo ahora. Que aquí nos hablaba de un editor para Survival Craft del mundo en 2.2 por un desarrollador indie de este código, y que dijo que estaba trabajando en 2.3 y en otro juego, y que quiere terminarlo antes de volver a Survival Craft, y que pues tiene un juego que va a ser también en línea, eso nos comentaba, y que pasó un mes desarrollando tecnología básica y otro mes en el juego en sí, y que parece que el confinamiento por la situación actual pandémica ha sido que sea el trabajo algo duro, que es muy propicio para el trabajo duro. Más bien, como está en casa, pues es más fácil trabajar de esta forma, pero después ya retornamos a la realidad nueva de ahora, y pasó así 2 años. Y luego, ¿qué tenemos, gente? Tenemos que durante ese lapso de tiempo, en un video anterior, hablé que se desarrolló un multijugador hecho por extranjeros, asiáticos y uno que otro portugués o ruso, que fue pues cancelado y que fue mandado a revisión a Calus. Les dejaré todas las fuentes abajo para que lo comprueben, no solo de los videos. Y Calus no respondió, pero ya se tenía listo para que él pudiera pues como implementarlo y que no fuera una copia ajena a este juego, que no fuera algo ajeno a esto. Bueno, pero ¿qué pasó después?, se preguntarán. Pues nada, no pasó nada. Duró un año, pues no habría bronca, siempre pasa así. No había problema que pasara un año sin actualizar. Luego pasó otro año, 2021, todo el 2021 fue sin actualizar. Fue un año muy duro. Mantenerse así, estable a nivel juego, lo digo yo pues como creador de contenido, lo digo, fue un poco difícil. Y estos últimos meses estaban también difíciles, pero creo que esto es una nueva esperanza más para el juego, como yo siempre lo veo así. Me llegó en imprevisto, pero por fin tenemos la noticia en la página que están viendo justo ahora, que dice 2.3 saldrá pronto. Les dejo también enlace en la descripción en su idioma. Si son de otro lado pueden verlo en su idioma. Clic derecho, traducir y listo. Pero bueno, vamos a leerlo. Dice 12 de febrero de 2022. Ah, cabrón, pensé que era 11. A las 4:29. Eso significa que pues acuérdense que es de Reino Unido. Allá es una hora más después. Yo estoy aquí en la mañana y lo grabo justo ahora. Dice, el lanzamiento es inminente, o sea que está casi a punto de suceder. Estuve ocupado trabajando en otros proyectos en los últimos meses, pero hay muchos cambios en 2.3 listos para ser lanzados. Hay muchísimos, muestra muy poco, pero ahorita vamos a eso. Durante mucho tiempo he querido hacer que la minería con explosivos sea más viable de lo que solía ser en 2.2 y antes. El problema con los explosivos era de que eran demasiado caros de fabricar. Se necesitaba mucha pólvora, que a su vez dependía del raro azufre y aún más raro del salitre. Más importante aún, las explosiones tenían una gran posibilidad de destruir minerales en lugar de permitirte recogerlos después de la explosión. Esto ha cambiado en 2.3 y el detonador eléctrico también tiene un nuevo aspecto. No sé ustedes, pero a mí me gustaba creo que más el otro aspecto. Aunque el otro aspecto era rojo, de que sí destruía. Este es como de advertencia, del amarillo. Y luego dice, se eliminó la restricción de usar ciertas herramientas para extraer ciertos minerales. Ahora la explosión es tan buena como un pico de diamante. Los minerales recolectables ya no se destruyen con explosiones. Pueden volar por todas partes, pero no desaparecerán. Además, las rocas naturales se han vuelto menos resistentes a los explosivos. Y los barriles de pólvora son más poderosos. Considerándolo todo, creo que la voladura será la mejor manera de minar rápidamente. Aquí hay un pequeño video para que muestres el proceso. Si observas, ojo con esto, gente, si observas atentamente es posible que notes algunas otras cosas nuevas que vienen en la 2.3. Vamos a leer los comentarios, a ver qué dicen acá. Vamos a traducir y dicen, vuelve una leyenda de nuevo. Amigo, han pasado casi 2 años, ha pasado un tiempo cocodrilo, nuevos sonidos ambientales.
paloma de luto. Hay muchos acá. Nuevo, un icono encima, electrónica nueva. Aquí ya están especulando bastante la gente. Vamos a ver el video a continuación, así que vamos a darle. Miren gente, ya tengo aquí el video. Va a ser con retribución, eso sí. Así que vamos a verlo, analizarlo poco a poco. No está activado el sonido, pero aún así vamos a verlo. Survivalcraft 2.3 Blasting, su explosión. Y nos comenta, a ver, en 2.3 las rocas que explotan es más, para que exploten las rocas es más fácil. Primero, los barriles de pólvora son más poderosos. Segundo, tú puedes hacer más barriles de pólvora con la misma cantidad de recursos. Esto no pasa en versiones anteriores. Tercero, la roca es menos resistente a las explosiones. Eso es lo que comenta. Y también los cables son más resistentes. Ah, caray. Finalmente, y lo más importante, los minerales no se destruyen en la explosión. Al contrario, se pueden volver recolectables. Si se traba el video lo pongo después. Y esto es probable que cierre. A ver, espérenme tantito. A ver, vamos a ver qué pasa después. Ahí ya puso los cables y es más seguro. Dice que es más seguro porque pues no sé bien cómo está eso de la seguridad. Espero que el juego no se vuelva más fácil. Ahí se vio más fácil porque estaban hasta dentro de las bombas. Si no, ahorita le regreso. Y tenemos que esto, ¿qué es lo que puede hacer? Solo un barril en 2.3. Vamos a ver qué tanto puede hacer. Oh, mira, carbón. Eso es lo que dice. Más carbón acá. Las rocas salen enteras. Creo que sí salían así. Porque se destruyen como los minerales. Un gran hoyo. Y encontramos una ¿cómo se llama? Una mena de carbón aquí. Algo así comenta. Y empezó a llover. Ahí está. Now we can defeat all. We can proceed faster. A ver, voy a poner yo creo el video luego con sonido, porque hay muchas cosas interesantes que analizar. Y luego va a poner pues otras cosas. Y lo demás lo estaré ya poniendo yo creo en edición, gente, porque hay más cosas como los sonidos que voy a tratar de recolectar. Pero bueno, y lo dice uno aquí, otro acá, a ver. Acá. Y ahí va a poner otro. Va a poner 3 en total. Tiene que poner más o si no, no van a explotar. Bueno, lo va a poner en medio, ¿no? Que no va a tener tiempo de correr. Ah, no, sí tendrá tiempo de correr. Porque lo va a detonar. No entiendo bien por qué solo muestra el detonante. Solo sé que agregó más animales o cambió los sonidos ambientales. Ahorita les mostraré. Y este es un proceso en modo creativo, pero puede ser mejor. Algo así comenta. Y ahí explotó. Que esto no es la gran cosa, la verdad. En 2 años esto no es la gran cosa para... No es una basura, pero no es una gran cosa. Pero lo que está atrás de esto, todo unido es lo que forma pues Survivalcraft. Las actualizaciones, que de una gran cosa salen muchísimas, como 2.2. Que el cambio no fue notorio hasta que uno lo jugó. Así que espero que aquí pase igual. Así que bueno, a ver. Que esto es más la explosión, que es una muy buena explosión en el monte. Y dice 2.3 está muy cerca, está muy pronta, muy próxima a la actualización a venir. Pero bueno, gente, vamos a pasar al análisis extremo del video y pues mis teorías, así que nos vemos para allá. Bueno, ya estamos aquí, vamos a analizar los siguientes sonidos, que son pues de unas aves. Por ahí se rumora que el búho o que un ave de luto, algo así andaban comentando, gente. Pero pues bueno, si se preguntan que cuál va a ser mi opinión, la primera va a ser pues que hay nuevos animales. Espero que haya más que eso y que sea algunas mecánicas. Se escuchan bastante, sin embargo no sé si sea del sonido del ambiente o espero que haya algún tipo de nidos o que abunden estas aves. Porque para los que no saben, lo que más falta en Survivalcraft son aves. Solo hay 3 tipos, que es el cuervo, el pato y la gaviota. Espero que haya más. Pero bueno, a continuación vamos a escucharlos a ver qué opinan.
Bueno, ahí está, gente, hagan sus especulaciones. Yo lo que noté es que a pesar de estar dentro de la cueva se sigue escuchando. Espero que sea un sonido dinámico de estos animales con mecánicas y que no solo sea el ruido de fondo, algo acá complejo, porque acuérdense que fueron 2 años, no de puro survivalcraft tal vez para Calus, pero por lo menos debería haber aquí un conjunto más adentro de funciones y características que tal vez pronto analicemos si es que sale más información. Pero bueno, para concluir ya el video, gente, voy a mostrarles las opiniones de gente que tiene años jugando, que vendría siendo Lord Marcus y el maestro Shifu. ¿Qué opinan sobre la actualización que viene? ¿O qué puntos cabe recalcar? Y mi opinión final, pues también de esto. No, multijugador no creo. Yo no creo que esté todavía disponible en la 2.3. Creo que eso va a estar difícil. Ni siquiera ha salido la versión mod del multijugador. Entonces está difícil eso, está difícil. No, ya la parte sería teorías, lo que escucho es un búho o bueno, es una nueva ave, una nueva ave. A mí se me hace que es un búho. Y escucho otro pajarito o como otro bichito así. Entonces yo creo que van a agregar nuevos animales, más aves, porque no sé si ustedes lo hayan visto. Existen pocas aves en el cielo. Me gustó ese. Por lo que veo, por lo que escuché, es un búho. No sé ustedes qué opinan. Sí, yo creo que es lo mismo con Marcos. O sea, no creo que vayan a. De pronto sí esté trabajando en servidores o esas vainas, pero no creo que la vayan a sacar para 2.3. En 2.3 los cambios grandes que veo, bueno, no sé al fin si lograron o Carlos logró lo de las estaciones. Nunca supe si él lo ha logrado. Pero por lo que veo sí se avecina. Se ve que le está trabajando ahora sí al Survival Craft. O sea que estaba trabajando con otros proyectos, pero no lo está dejando de lado. O sea, eso me da más motivación porque sí estaba un poco muerto el juego. O sea, la verdad yo no jugaba, pero cuando yo vi ese, ya quiero que salga 2.3. Aunque también pienso que ahorita mirando que no se actualiza desde 2019, ¿no? Son 2 años, 3 casi ya. Imposible que en 3 años no haya podido Carlos trabajar en alguna mecánica así grande para demorar tanto. Marcos, ¿qué crees? ¿Estos 3 años que estuvo lejos estuvo trabajando en el juego o tecnología para incorporar en el juego? ¿Qué crees? Y Ricardo, ¿qué opinas? Habrá que ver la 2.3 a ver si valió la pena esos 3 años de espera. Aunque yo digo que sí, son mucho más características que se vienen. Además, estamos hablando de que Carlos había planeado ya hacer otro juego que todavía no se sabe ni qué es. Entonces, esperemos a ver qué tal. Bueno, gente, ahí tienen las opiniones de esta gente cercana, mis amigos del grupo de Survivalcraft, el señor Marcus y Shifu, que opinaron. Ahí ustedes saquen sus conclusiones. Ya el video lo acabo aquí con un mensaje que estamos al pendiente de todas las noticias de Survivalcraft 2 para la actualización 2.3. Si quieren sacar sus conclusiones en los comentarios, háganlo y nos estaremos viendo para la próxima. El video está lleno de contenido. Si llegaste hasta aquí, no olvides dar tu like y suscribirte para más. Se te agradece la presencia. Pero bueno, yo soy Richard Gamer Pro 17 y nos vemos para la próxima. Bye.